Bueno, vamos a arrancar con la primera entrevista. Ya ustedes saben a quién traemos, a don Benjamín Gutiérrez, es abogado especialista en Derecho Procesal. Y don Benjamín está con nosotros porque lo invitamos a hablar de algo que es importante hablar y es el tema de los testamentos. Todos sabemos lo importante que es tener un testamento, pero si yo le preguntara a usted, ¿usted ya realizó el suyo? ¿Usted ya dejó anotado, en el dado caso, que como todos sabemos vamos a tener que morirnos? Y bueno, poco o mucho, lo que usted tenga que, o quiera dejar a determinadas personas, ¿usted lo tiene? Muchas veces, y la mayoría de las ocasiones, la respuesta es no. ¿Cómo se hace un testamento? ¿Qué detalles hay que tomar en cuenta? ¿Y qué se puede incluir en un documento de este tipo? Es lo que el abogado viene a respondernos. Este tema, como le digo, le interesa muchísimo porque es necesario aprender por las razones que él ya nos va a explicar. Si usted tiene alguna consulta, el Facebook de Buen Día está a su disposición y también el WhatsApp 6087-7777. Don Benjamín, ahora sí, le saludo de una manera más formal. Buenos días, Omar. Gracias por ayudarnos y por estar con nosotros. Al contrario. ¿Es usual que la gente no piense en este documento? Sí, lamentablemente, cuando hablamos de testamento, la gente dice, salen todos los fantasmas que nos dicen nos vamos a morir si firmamos un testamento. Entonces hay un estigma bastante complicado, porque las personas, en lugar de prever que esto nos va a pasar a todos, o sea, lamentablemente de esto no vamos a poder escaparnos, no quieren firmar un testamento pensando que eventualmente eso es como una sentencia de muerte. Y eso no es así, al contrario, más bien el firmar un testamento, que no es otra cosa que una declaratoria de última voluntad, estamos fijando las reglas de cómo queremos que nuestros seres queridos, que nuestros hijos, que nuestra familia vaya a distribuir nuestros bienes cuando ya no estemos. De alguna forma es una forma de facilitarle la vida a nuestros seres queridos que ya van a tener que pasar por una experiencia muy terrible, como es tener que enterrarme a mí en algún momento de la vida. Entonces, el testamento es algo que tenemos que irnos quitando la idea que no es, o sea, que es algo malo. Al contrario, el testamento nos permite ordenar todo lo que tenemos y facilitarle la vida a nuestros seres queridos en momentos tan difíciles como la muerte. ¿Qué se contempla dentro de un testamento? Lo que uno quiera, eso es lo más importante. Hay que entender primero que todo que lo que vamos a establecer es cómo se van a distribuir todos mis activos. Y activos, entiéndase, casa, carro, cuentas bancarias, la pensión inclusive. ¿Quién puede hacerse cargo hasta de mis hijos? Por ejemplo, si son menores de edad, puedo establecer una tutela. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Vamos a establecer cómo queremos que se repartan esos bienes, si va a ser en partes proporcionales, si va a ser en legados, que legados es que yo le dejo una casa a uno, un carro al otro, o sea, de determinadas maneras, si hay acciones de sociedades, cuentas bancarias. En realidad, todo lo que queramos hacer, todo aquello que sea legalmente establecido, yo puedo condicionarlo. Puedo incluso hasta establecer, si tengo hijos menores, que quiero que ellos vayan a una escuela determinada, que sigan profesando una religión determinada. Puedo establecer que quiero que todos mis bienes se hagan líquidos y se conviertan en un fideicomiso, por ejemplo, para que mis hijos sigan estudiando y cuando ya estén graduados les den la diferencia. O sea, todo lo que sea legal podemos ponerlo en un testamento. Cuando le escucho a usted decir que, bueno, todo lo que sea legal, puedo pensar, por ejemplo, en clubes o acciones de clubes, artículos que tengan un valor afectivo e incluso, ¿qué pasa con artículos no tangibles? Todo, absolutamente todo lo que esté regulado. O sea, si yo puedo demostrarlo, eso sí, tengo que probar dónde están las cosas, pero puedo decir perfectamente, como acabas de establecer, el reloj de la abuela. El reloj de la abuela que está ahí, las joyas que están en determinado lugar, el cuadro que tiene un valor sentimental muy fuerte, unos muebles determinados. Y lamentablemente esto hay que pensarlo siempre así porque cualquier cosa que nosotros vayamos a ceder, si no está bien establecido en el testamento, lo típico es que no se ha enfriado el cuerpo de Benjamín y ya hay un montón de gente metiendo mano en la casa porque eso no está regulado. Entonces, y es muy triste cuando llegamos a ver un proceso sucesorio y nos damos cuenta que se han ido muchísimos bienes, que las herramientas, que las cosas, que los muebles y demás. Pero cualquier cosa, hasta un título accionario, por ejemplo, unas acciones de una sociedad, una marca comercial, si yo soy titular de una marca comercial, puedo cederla perfectamente. O sea, cualquier cosa que esté a mi nombre, puedo establecerlo. Es probable, abogado, que en este momento gente que nos ve opine, no tengo mucho como para dejarlo en un testamento, pero cualquier cosa, por poquito que sea, también se puede dejar estipulado. Claro, es que en realidad todos tenemos algo. O sea, como lo decíamos, no solamente lo que está a nivel registral, no solamente si tenemos una propiedad o un vehículo o unas acciones de determinadas cosas, sino lo que tenemos. Todos tenemos un salario que eventualmente va a tener que liquidarse si yo falto de todas formas. Todos tenemos algún ingreso determinado y principalmente todos tenemos una cama, tenemos ropa, tenemos muebles, tenemos un televisor, tenemos algo que eventualmente puede crear un conflicto innecesario en la familia. Lógicamente yo puedo dejar reglas distintas establecidas, pero a la hora de que uno falta, y es lo más triste del mundo, cuando uno ya ve que una familia es muy unida, y llegamos a un tema sucesorio, es donde empiezan unas peleas que nadie espera. Peleas que inclusive en muchos casos no son causadas por los mismos hijos, sino son causadas por las parejas de los hijos.
por el yerno, por la nuera, que metieron un poquito de cizaña porque mira, ¿cómo te vas a dejar eso? Don Benjamín no dejó eso establecido, entonces tómalo vos, y empiezan esas discusiones que no podrían darse si hay un testamento. De hecho, nosotros acostumbramos decir a los adultos ya mayores que les da un poquito de miedo firmar el testamento porque dicen, hombre, tengo 70 años y me están poniendo a firmar un testamento, yo todavía tengo mucha cuerda, no me maten. Sí. Le explicamos que es una forma de seguir controlando a sus hijos después de la muerte. Entonces agarra como valor y dice, bueno, yo les voy a poner las reglas de lo que hacen cuando yo falte. Sí, señor, nada más póngalo en un testamento claramente establecido. ¿Existen diferentes tipos de testamento? Sí, correcto. Existen en realidad dos tipos de testamento, el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento abierto es el que hacemos ante un notario público que está establecido de forma pública, como bien acabo de decir, todo lo que yo quiero establecer, todas las reglas de cómo se va a repartir mis bienes y mis activos al momento de mi muerte, y queda debidamente inscrito, de alguna manera de decirlo así, en el Archivo Nacional, no en el registro, en el Archivo Nacional. Y ahí se puede revisar. Y el testamento cerrado es el que hacemos de forma confidencial. Se puede hacer ante un notario también, pero lo que hace el testador, la persona que va a hacer el testamento, es que establece por escrito todo lo que quiere y cómo quiere hacerlo. Se pone en un sobre cerrado, el notario y el testador firman el sobre, dejan establecido en el protocolo que dejamos unas reglas determinadas o en el poder del notario o el testador. Don Omar se llevó el testamento y lo guardó en la caja fuerte de la casa, en la biblioteca, en un banco, donde quiso. Y esas condiciones son las que hay que determinar. El problema del testamento cerrado es que si se pierde el documentito, no hay testamento. Entonces el testamento abierto tiene la ventaja de que aunque es público, sabemos que siempre si el notario no está para poder dar una copia, en el Archivo Nacional vamos a encontrarlo. ¿En qué momento sugieren ustedes, como especialistas en el tema, que uno debe iniciar la redacción del testamento? En realidad es muy subjetivo, pero yo recomiendo que cuando haya bienes. O sea, lamentablemente todos somos de la muerte en cualquier momento. Salimos a la calle, nos pasó un camión por encima, hasta ahí llegamos aunque tengamos 17, 18 años. Entonces, si yo ya tengo un activo, lo ideal es que yo pueda hacer un testamento y determinarlo. Particularmente yo tengo testamento de los 18 años y puedo modificarlo cada vez que quiera, que eso es muy importante. Pero es importante que sepamos que vamos a evitar un problema y un costo muy grande en tiempo y en dinero también. ¿Estrictamente debe realizarlo un abogado? No necesariamente, o sea, lo ideal es que sea un notario, no ser un abogado, sino un notario como tal, y es lo ideal, pero se puede hacer de forma privada totalmente, o sea, podría hacerlo yo perfectamente en una computadora y conseguirme 6 testigos o hacerlo a mano y conseguirme 4 testigos. El problema de hacerlo en la casa, de hacerlo yo solito y dejarlo redactado, es que puede venir el tema cuando yo fallezco de la impugnación, que empiecen a discutir, esos 6 testigos estaban ahí, esas firmas son reales. Habrá copias cédulas, que probablemente no las haya. Entonces empieza esa discusión, principalmente de aquellos que quedaron excluidos del testamento. Entonces lo ideal siempre es hacerlo ante un notario. En realidad se hace ante un notario público con 3 testigos, sin mucha ciencia, y queda reportado en el archivo. ¿¿Qué documentos se deben presentar a la hora de redactarlo? En realidad la cédula. La cédula nada más, evidentemente hay que ver la lista de activos que el atestador quiera establecer, pero yo dejo el número de cuenta y todas estas cosas se pueden hacer si uno lo quiere establecer. Yo puedo dejar perfectamente el número de finca 1234-000 o la placa X o el número de cuenta bancaria determinado o tales acciones en tal sociedad. Pero si nada más establezco todo lo que yo tenga al momento de mi fallecimiento va a ser distribuido de esta manera, entonces a la hora de la ejecución, sea un notario o sea un juez civil, van a tener que verificar conjuntamente con el albacea todo lo que exista para poder hacer un inventario y distribuirlo como corresponde. Otra pregunta que siempre me he hecho, abogado, es si en el testamento uno puede incluir a quien uno quiera, aunque no haya un vínculo familiar. Sí, es una pregunta muy buena y muy típica. Efectivamente, el testamento es una declaratoria de última voluntad. Yo le dejo mis cosas a quien yo quiero. No estoy obligado a dejárselo a un familiar, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. No estoy obligado. Solamente hay una condición especial que es cuando yo hago legados. Legados, como te explicaba, es cuando yo dejo las cosas con nombre y apellidos. Este teléfono para vos, este vaso para Thaís, esta mesa para el camarógrafo. O sea, yo tengo establecido cada cosa. En ese momento se abre lo que llaman la cuarta falsidia. El 612 del Código Civil establece una condición de que cuando yo dejo todo determinado, mis herederos legítimos, que en orden de prioridad, o sea, papás, consorte y mis hijos, tienen derecho al 10%, aunque yo los haya excluido. Pero nada impide que yo diga, se lo quiero dejar todo a mi mejor amigo. Y los demás que brinquen y pataleen porque en realidad son mis bienes. ¿Qué sucede si la persona tiene sus bienes en sociedades, cuando ya hay otras personas agrupadas en esos bienes? Correcto, eso es muy importante porque cuando nosotros hacemos una sociedad como tal y estamos pensando en la parte hereditaria que vamos a dejar y que dejamos, y con esta sociedad compramos tantas fincas y hicimos tales negocios y tenemos tanta fila de carros y una cuadrilla de determinadas cosas, pensamos erradamente que podemos ceder esos bienes.
que podemos heredar esos bienes. Y en realidad lo que vamos a heredar son las acciones. O sea, en el momento que yo soy socio de una sociedad, lo que yo tengo en la sociedad únicamente son unas acciones, que pueden ser el 10%, el 50% o el 100%. Pero a la hora en que yo falto, yo no heredo los bienes de la sociedad, sino heredo las acciones de la sociedad. Entonces, ahí tenemos un problemita porque tenemos también los acuerdos de accionistas, que son una cuestión muy importante, el acuerdo parasocial que se hace en una sociedad, en donde podemos establecer claramente condiciones de que en el momento en que fallece, vos y yo somos socios, en el momento que Benjamín fallece, Omar tiene prioridad sobre las acciones de Benjamín. Entonces, podríamos toparnos como herederos con una situación en la que falleció Benjamín y antes de que mis hijos y mis herederos quieran entrar a la herencia, Omar dice: un momentito, sobre esas acciones yo tengo preferencia. Entonces, yo tengo la posibilidad en un plazo determinado de pagar el valor de las acciones, que no necesariamente va a ser el valor del activo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces pensamos que poner todo en una sociedad facilita las cosas y no necesariamente. Tengo una consulta acá de parte de Ángeles Ortiz. Dice: abogado, ¿qué tanta validez tiene un testamento en cuanto a deseos de la tutela de hijos menores de edad? ¿Es posible dejar estipulado quién será el responsable de la crianza de los hijos y cómo educarlos, así como el manejo de sus bienes? Sí, es una excelente pregunta y es muy importante, especialmente cuando tenemos niños chiquitos o, bueno, menores de 17 años. Yo tengo por ley la facultad de establecer una tutela, esto es lo que se llama una tutela legal. Yo voy a dejarle la tutela a mi hermano, de todos mis hijos, o bien a un primo, o bien a mi mejor amigo, sin ningún problema, y puedo establecerlo porque yo tengo confianza en que lo van a seguir criando. Y entonces no es que los automáticamente los están adoptando, no funciona como una adopción, pero sí como una tutela, que es una representación legal de ellos. Entonces yo puedo establecer que quiero que sigan viviendo en la casa donde han vivido siempre, que sigan estudiando en el colegio donde han estado hasta la fecha o en uno similar. Quiero que sus bienes que ya tienen en este momento sean administrados, que los están heredando de esta manera, una vez más, o se los entregan de una vez, que se puede hacer, o bien que se puesen en un fideicomiso o que queden en custodia para que eventualmente ese dinero sirva para mantenerlos o bien para educarlos. Yo pongo las condiciones que yo quiera, pero la tutela totalmente válida. Esa pregunta es muy importante. Pregunta don Alexander Torres: si no existiera un testamento legal, pero sí existe un vídeo o un documento escrito y firmado a mano donde una persona dicta su última voluntad, ¿este tendría algún valor legal? No, lamentablemente no. Y eso es muy buena observación. Porque muchas veces pensamos que ahora que además todos tenemos pues, cámaras de video en el teléfono, podemos dejar la declaración de voluntad. Pero la declaración de voluntad por Código Civil tiene que ser forzosamente por escrito. Y tiene que ser ante notario público, con 2 o 3 testigos, dependiendo si se hace a mano o si es impreso, o privadamente con 4 o 6 testigos. Entonces, si lo tenemos nada más en un papel, hay una declaración y yo estoy diciendo expresamente, pues quiero que se haga esto, pero si mis herederos no quieren o hay herederos que quedaron excluidos, van a pelearlo y lamentablemente van a dejar eso sin valor. ¿Qué pasa si hay incongruencias? Que se me ocurre ahorita, por ejemplo, en el testamento yo digo, bueno, le quiero dejar mi casa a mi hijo, pero a la hora de la escritura aparece otra persona como propietaria, por ejemplo, y entonces hay dos cosas ahí distintas. Sí, eso es muy válido. Puede pasar porque el testamento, como podemos establecerlo, yo puedo dejar un testamento a partir de los 18 años, pero me morí a los 88. O 95, o 145, que esperemos que lleguemos hasta ahí. Entonces duramos mucho tiempo y no hicimos nada más que un testamento. Lo que se hereda es lo que existe a mi nombre al momento del fallecimiento. Si yo determiné en ese momento, al momento de otorgar el testamento, que había una finca y un carro que no están al momento de fallecer, pues es letra muerta, o sea, como si no estuviera. Pero el hecho también que no esté incluido un bien en el testamento no significa que yo no pueda heredarlo. Simplemente se hace un inventario por medio de la albacea, del juez y el notario, dependiendo quién esté la autoridad, y vamos a verificar para distribuir. Pregunta un televidente: si la casa está hipotecada, ¿igual puedo dejarla en un testamento para mi hija? Sí, totalmente, nada más que aquí entramos ya con herederos especiales, que son los acreedores. O sea, el acreedor no es un heredero como tal, para aclararlo, pero el acreedor tiene derecho prioritario sobre la herencia, salvo que sea una pensión. Pero en una casa, una hipoteca va adelante. O sea, si yo tengo la casa hipotecada, puedo decir perfectamente que se la voy a heredar a Omar. Pero si por alguna razón, cuando yo fallezco, se debe todavía un monto importante a la hipoteca, el banco va a tomar todo lo que le deben. Si quedó algo, te lo dan. Si no quedó nada, pues se fue. Las deudas no se heredan, eso es importante establecerlo. Pero el patrimonio sí responde por él. Mucha gente que pregunta siempre, pero entonces, o sea, si yo me muero, si papá se muere, todo lo que él debe y debe un montón de cosas van a pasar a mí. Yo voy a ser obligado, me van a embargar mi casa y demás. No, las deudas no se heredan. Pero el patrimonio tiene que responder. Si por alguna razón remataron todo lo que había y quedó todavía debiéndose plata, ahí murió la deuda y se pasa una certificación de incobrable, pero no se le puede cobrar a los herederos. Pregunta Wendy Quesada: tengo un familiar con esta situación, la casa donde vive se encuentra a nombre de su esposo.
Ahí vive con su hija de 17 años, pero esa propiedad el esposo la obtuvo antes de casarse. Y como él tiene 2 hijos del primer matrimonio y otros 2 con otra persona, esta es la consulta. ¿Con solo hacer un testamento es suficiente en caso de fallecimiento o qué se recomienda? Ya que a lo que entiendo, él quiere dejarle la casa a la hija menor, que es con quien vive. Sí. En este caso, con más razón, ocupan un testamento. Sumamente importante, porque hay muchos herederos. Entonces, en el caso de ella, no va a tener derecho ganancial. O sea, ella, como lo adquirieron la casa antes del matrimonio, ella no va a tener derecho al 50% de ley. Eventualmente, si no hay un testamento, ya podría heredar. Que eso que lo puedo explicar en un ratito para ver esto, pero la pregunta puntual de los hijos significa que los herederos legítimos, que en este caso son los papás, los hijos y el consorte o conviviente de unión de hecho, tienen derecho a heredar directamente. Si no hay un testamento, los hijos que él tiene del matrimonio anterior tienen el mismo derecho que el hijo que está ahí y además los papás de él si están con vida y si declararon la unión de hecho o ya está casado nuevamente, podría también haber mucha gente involucrada. Si lo que el señor quiere es heredarle únicamente a la hija menor, que haga un testamento. Y así elimina cualquier posibilidad de discusión. ¿Qué pasa si la persona fallece y olvidó incluir algún bien en el testamento? No hay problema. O sea, en ese sentido lo que se hace un levantamiento de inventario, siempre y cuando el testamento esté bien redactado, y eso es importante, y eso además una recomendación para los colegas notarios también. Cuando se hace un testamento y lo hacen por legados, cuando dijimos la casa para Omar y para Thaís, el carro y demás, yo no estoy diciendo que haya más cosas. Entonces, lo recomendable es que se establezca los bienes como yo quiero distribuirlos, pero también que todos aquellos bienes que no estén incluidos en el testamento, activos, inactivos, inscribibles, no inscribibles, cuentas bancarias, fondos de mutualidad, pensiones y demás, sean distribuidos en X proporción. De esa manera, entonces, no tenemos ni siquiera que preocuparnos por abrir una eventual mortual. El problema se da cuando nosotros tenemos un legado establecido. Yo digo, yo solo tengo una casa y voy a decir que esa casa se la heredó a Omar, solo esa casa, y no deje nada más puesto. Entonces, la casa se hereda, pero las cuentas bancarias y todo lo que yo dejé por fuera, tendríamos que ir a un juez civil forzosamente a abrir el proceso sucesorio regular. De hecho, pregunta Jensi Méndez, ¿es cierto que al testamento también le pueden hacer mortual? Sí, efectivamente. De hecho, bueno, la mortual es el proceso sucesorio. Mortual es como le decimos. Sí, explíquenos el concepto. Correcto. Mortual es como se le dice popularmente al proceso sucesorio. No es otra cosa que el proceso judicial o notarial, dependiendo del caso, ya lo voy a explicar, donde podemos ejecutar la última voluntad, sea el testamento o sea la herencia como tal. Siempre que tengamos un testamento, vamos a hacer un proceso sucesorio testamentario. Siempre hay que ir o a un juez o siempre hay que ir a un notario si no hay menores de edad o personas con algún tipo de discapacidad. Si eso es así, entonces lo ejecutamos muy rápidamente. La ventaja, porque mucha gente va a decir, pero ¿para qué es un testamento entonces? Igual hay que ir a hacer el sucesorio. Porque si no tenemos el testamento, empieza esa discusión. Hay que ver quién le toca qué, si todo está en orden, si hay más acreedores de la cuenta, si hay que distribuir de una u otra manera. La gente levanta la mano diciendo yo quiero esto, yo quiero aquello, aunque no estén derechos. Empiezan los pleitos de indignidad, este no tiene derecho porque trataba mal a papá. O sea, toda esa discusión se evita con un testamento porque ya lo que se hace es simplemente respetar la voluntad, la última voluntad de la persona que lo ejecutó. Pero efectivamente lo vamos a hacer o ante un juez civil o ante un notario público siempre. Y Dalmi Fernández pregunta, ¿una maestra pensionada puede dejar su pensión, heredarla, dejarla en el testamento a algún hijo? Totalmente. O sea, la pensión es un activo más de mi persona. Entonces yo puedo perfectamente establecer que quiero que mi pensión sea entregada a mi hijo mayor, sin ningún problema, porque él me ha cuidado y me ha estado siempre ahí y no hay ningún problema, se establece esa forma. El tema nada más es, está claro, que la pensión eventual, no necesariamente la caja o Jupema van a estar de acuerdo en darlo. Explíqueme eso me generó duda. Sí, claro, o sea, la pensión yo puedo cederla cuando es menores de edad o cuando es mi cónyuge o mi conviviente de unión de hecho. Pero cuando se trata de adultos, la pensión no va a trasladarse, salvo que sean temas públicos, que no voy a entrar en este tema, como las pensiones que acaban de resolver, el tema de diputados, por ejemplo, y cosas de esas que la Sala Constitucional estableció una cosa distinta. Pero la pensión regular de todos nosotros los que estamos cotizando, en el momento en que yo fallezco, solamente se le puede trasladar a mi pareja, a mi esposo o mi esposa, a mi conviviente de unión de hecho, si está reconocido, o bien a mis hijos menores de edad, o con algún tipo de discapacidad, pero no a cualquier persona. Lo que pasa es que yo sí puedo establecer, por ejemplo, que quiero que esa pensión vaya directamente a una de las personas que legalmente tienen derecho. Hay muchísimas preguntas que nos están haciendo los televidentes. Fanny Rosales dice, si hay un testamento, los herederos tienen que hacer un proceso sucesorio para poder poner los bienes heredados a su nombre, como el carro, la finca, parte de lo que estaba usted hablando. Sí, correcto. Siempre se tiene que ejecutar el testamento, aunque haya testamento, por una razón muy importante. O sea, si lo dejamos a la libre, imagínense que aquí vemos 6 personas, que en este momento, digamos, hay un testamento ahí y no le vamos a decir nada a nadie y había 3 personas más en el testamento y las vamos a excluir. Entonces, para evitar que esas cosas pasen, siempre tiene que haber una autoridad, un juez civil de primera entrada y eventualmente un notario público. ¿Qué pasa si la familia no sabe que existe un testamento?
Eso no es problema. Es problema nada más en el momento de la apertura. Y me explico. La corte la ley no sabe que una persona tiene bienes a menos que alguien lo solicite. Entonces, forzosamente alguien tiene que ir a abrir el proceso sucesorio, testamentario o legítimo. Pero si no sabemos si hay testamento, lo primero que va a preguntar el juez al albacea, o el notario, bueno, en este caso es el juez al albacea, es váyanse al Archivo Nacional y verifiquen si existe un testamento inscrito. Lógicamente, si es privado, no hay nada que hacer. Pero lo primero que se verifica, además del levantamiento de inventario, tienen que constatar que en el archivo haya o no haya uno inscrito. Pregunta Girlani Alvarado, ¿se dio una donación con usufructo? Ahorita nos vuelve a explicar usted Claro. el concepto, y la propiedad ya está a nombre del beneficiario. ¿La persona que goza del usufructo puede retractarse y vender la propiedad en cualquier momento? Sí, no, y esa es una muy buena pregunta, es derecho civil en realidad, pero es muy importante. Cuando yo hago una donación es que yo regalo mi propiedad a alguien más. O sea, yo decidí que le voy a regalar a Omar la propiedad donde tengo las oficinas y se la voy a dar a Omar. Todo el mundo va a brincar en la oficina, pero te la voy a dar a vos. Y me dejo un usufructo de por vida. El usufructo no es otra cosa que el disfrute del bien y de todos los frutos, todo lo que genere esa propiedad hasta que yo fallezca. Pero yo no puedo heredar el usufructo. El usufructo muere conmigo. En el momento que yo fallecí, desapareció el usufructo y mis herederos no van a tener derecho a él. Si yo dije, puña, Omar se portó mal conmigo, Omar me empezó a tratar mal, empezó a hablar mal de mi familia, un montón de cosas, ya no merece. O sea, qué vaina, yo no tenía que haberle dado eso a este muchacho porque no se portó bien. Existe la figura de ingratitud. Y así se llama, figura de ingratitud, donde yo pongo una denuncia ante un juez civil y demuestro que como yo le regalé a Omar y él no se portó bien dentro de un periodo de 10 años posterior a ese regalo, yo le pido que por ingratitud me lo devuelvan. Es el único momento en que se puede dejar sin efecto esa donación. En caso contrario, pues la entregué, la regalé y no hay nada que hacer. Ronald Álvarez hace una buena pregunta. Dejando un testamento, ¿cuáles son los gastos legales y su monto económico posterior a mi muerte? ¿Y quién corre con esos gastos? Sí, el testamento como tal tiene un costo más o menos de 120.000, 130.000 colones, o sea, eso está establecido en el arancel de honorarios de los notarios, y a la hora de ejecutarlo va en función de los bienes. Entonces, eso sí es un porcentaje menor o mayor dependiendo de la pelea, y el abogado o los abogados, si hay una pelea, que es importante, por eso el testamento les digo que es muy importante, que estén involucrados tendrían también derecho a cobrar, así como el albacea a cobrar un honorario, salvo que en el testamento establezcamos que el albacea, que es el administrador de la herencia, que estoy dejando, no cobra honorarios. Si hay un testamento, los costos se reducen una barbaridad. Lo único que hay que pagar de entrada es, a la hora de inscribirlo, son el impuesto de traspaso, Costa Rica y los impuestos, que es el 1.5% cuando es una finca o el 2.5% cuando son vehículos, porque no hay exclusión, hay que pagarlos, y los timbres como tales para inscripción en el registro. Si no son bienes inscribibles, pues no pagan más que el trámite. No es nada del otro mundo y lo pagan los herederos. O sea, la misma herencia, pues. Sí, le entiendo. ¿Un testamento puede ser apelable? Sí, se le llama impugnable. Es una impugnación. Más que apelarlo, porque no es una resolución judicial o administrativa que puede apelarse, es impugnarlo. Eso, yo no estoy de acuerdo con ese testamento, pero son causales taxativas que llamamos nosotros, que son causales puntuales, específicamente establecidas en la ley, que es cuando Benjamín, a la hora de heredar, no estaba en su sano juicio, que puede ser que Benjamín estuviera en un fiestón pavoroso y se llegó borracho a firmar eso y el notario lo permitió. Y yo puedo probar que estaba así, o Benjamín tenía un tema mental, tenía Alzheimer y no podía firmar en ese momento, que por esa razón cuando hacemos testamentos de adultos mayores hay que tener mucho cuidado para que no haya impugnaciones posteriores, o bien porque soy menor de 15 años. Son las dos razones. Si yo tengo un problema, una capacidad volitiva, mi capacidad de tomar decisiones está violentada, o bien, o comprometida, o bien soy menor de 15 años. Viviana Costa dice, me gustaría saber si una persona que tiene deudas con procesos judiciales y recibe una herencia puede ser embargada esta herencia. Sí, no. O sea, las deudas personales de ella las responde ella. Mientras no le hayan traspasado los bienes en la herencia, no son de ella. Entonces yo sé que eventualmente cuando fallezcan mis papás, yo voy a tener derecho a estos y estos bienes. Y tengo un montón de deudas de tarjeta de crédito, no sé qué hacer con ellas y me preocupa mucho que me lo cedan. Antes de que le pasen los bienes a su nombre, lo recomendable es que prefiera trasladarle el derecho hereditario a alguien más, porque sí eventualmente podrían embargárselo. Pero mientras no está su nombre, no hay nada que tocarle. Y el hecho de que me entren a mi patrimonio, que sean pasados a mí, no significa que automáticamente me embarguen. Lo que pasa es que si tengo muchas deudas, en el momento que entre el patrimonio me van a complicar. Y lo otro es, porque no sé si la pregunta iba por esa línea también, si el testador, como hemos explicado, tiene muchas deudas, antes de repartirlo tienen que pagarse. Esta consulta que le envía abogado Jonathan Villalobos, que está también bien interesante, a mí no se me había ocurrido. Las cuentas bancarias y otras cosas tienen beneficiarios. De hecho, cuando uno va a hacer un proceso bancario, le dicen, ¿a quién va a dejar usted si usted fallece? ¿Quién manda en este caso, los beneficiarios o el testamento? Es muy importante, el beneficiario tiene valor, o sea, tiene prioridad o tiene prioridad.
Si yo establezco en la cuenta del banco X que yo quiero que esa cuenta quede todo el dinero a favor de X persona, ahí va para allá. No hay forma de pelearlo porque es como una forma de testar también. El problema se da cuando no hay un reclamo determinado en determinado tiempo porque el testamento entra a regir. Pero el testamento no pasa sobre los beneficiarios de ese tipo. Y eso no aplica solamente a cuentas bancarias, sino también a pólizas. Bien interesante. Gracias, Jonathan, por hacernos este aporte también, porque sí es porque esto lo hace uno siempre y de repente puede que se olvide uno de estos detalles o que sea frecuente, es decir, ¿a quién dejé yo de beneficiario a la hora de hacer el testamento? Sí, Omar, y eso es muy importante porque además es muy delicado. Muchas veces dejamos cuentas, dejamos incluso pólizas de vida porque teníamos una hipoteca en algún lugar y tienen póliza de vida, tenemos un préstamo y sacamos unas incluso en el exterior y no hay forma de que quien otorgó esa póliza o esa cuenta bancaria sepa que yo me morí. Entonces, como mientras no haya un reclamo, el banco o el instituto de la aseguradora mantienen esas platas guardadas hasta que alguien nos reclame. Por eso es muy importante abrir el proceso sucesorio, testamentario o legítimo, y que el albacea haga en el inventario una solicitud formal a todos los bancos del país y a todas las aseguradoras que verifiquen si Benjamín Gutiérrez, cédula tal, tenía al momento de fallecer pólizas o cuentas ahí. Es decir, si uno tiene la sospecha de que de repente no existió el testamento, no sabe en cuanto a lo que esta persona dejó en cuanto a bienes o herencia, el proceso sucesorio implicaría también como una investigación a la persona que yo le diga, abra el proceso sucesorio para que investigue todo lo que esta persona de repente dejó. De hecho, es parte de las obligaciones del albacea. O sea, no es una cuestión además por gusto, está obligado por ley. El albacea tiene que levantar un inventario y levantar ese inventario significa hacer una investigación de todo lo que cree que hay. Pero a veces, pues un tema de desconocimiento de la ley. O sea, el que no es abogado no tiene por qué saberlo y a veces, lamentablemente, no los que están asesorando tampoco lo tienen tan claro. Entonces, a veces dicen, vamos a registro público, saquemos certificaciones y eso es lo que vamos a repartir. Y no es así. Lo más sencillo es pedirle al juez, en este caso sí tiene que ser con un juez, una autorización para que le pregunte a todo el sistema bancario nacional si hay algo a nombre del testador. Ok, Raquel Cascante dice, inscribir un testamento para ejecutarlo, el abogado ya tiene 3 años y no ha podido ejecutar. Así, lo leí textual, ¿lo comprendiste? Sí, lo que está diciendo es que tiene 3 años tratando de ejecutar un testamento y no han podido hacerlo. En realidad no es tan complejo el trámite, habría que ver si lo están haciendo ante un juez civil, no directamente ante un notario, porque en ese caso es posible que haya menores o personas con algún tipo de discapacidad. Entonces tiene que ir a un juez y dependiendo del volumen que tenga el juzgado, lamentablemente la morosidad judicial, la mora judicial es grande, podría haberse atrasado, pero sí es bueno que verifique, o sea, la señora debería pedirle copia del expediente judicial, si lo están haciendo ante notario no hay razón para que haya durado tanto. Y lo explico también, pues es importante, si por alguna razón abrimos el testamento ante un notario público y el notario empieza a desarrollarlo, eso es un trámite muy, muy corto, o sea, debería durar 6, 7 meses y mayor, o sea, ya así muy lento. Pero si hay cualquier conflicto, cualquier pelea, por más mínima que sea, cualquier discusión sobre esa herencia, el notario tiene que cerrar el expediente, ponerle una nota y dárselo al juez civil, para que el juez civil sea el que dirima ese conflicto, para que resuelva esa pelea que hay familiar. Si no lo hace así, el testamento eventualmente va a tener, o sea, el sucesorio va a tener un problema de ejecución. Pero lo bueno es que ella pida la copia del expediente y verifique por qué está atrasado, porque en realidad, salvo que haya mora judicial, esto con un testamento es muy rápido de ejecutar. Bien, los televidentes están haciendo preguntas hoy, gracias, porque están muy buenas. Blanca Vázquez dice, bueno, ¿qué pasa cuando una persona sufre de Alzheimer y no ha hecho el testamento? Ahí tenemos un problema, y un problema grande. Y es más, y pido que tengan mucho cuidado con esto, porque generalmente, y eso lo digo generalmente porque en realidad es una gran mayoría, cuando ya papá o mamá o el abuelito están bastante grandes y además tienen algún tipo de enfermedad, lo que trata de hacerse es forzar esa firma. Y dicen, no puede firmar y póngale la huellita y nadie se va a dar cuenta. Igual pone testigos que nadie conoce o que no conocían al señor y no saben la condición en la que tiene. Y ese testamento no solamente está eventualmente viciado en nulidad, que es una impugnación, sino que además eventualmente podría hasta discutirse un tema penal por fraude. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando yo ya no tengo capacidad para firmar un testamento, no puedo otorgarlo. O sea, ahí vamos a tener que esperar a que esa persona falte y cuando falte vamos a tener que ir a un sucesorio legítimo, que es cuando no hay testamento, y por la prelación de ley, a quien le corresponde, vamos a hacer la herencia. Pero no tratemos de forzarlo, al punto que los hospitales, Blanco Cervantes principalmente, pero cualquier hospital, desde hace bastantes años, no permiten que un notario público entre a hacer un testamento si no hay un médico o una persona autorizada por el hospital presente. Y de hecho, lo recomendable es que sean testigos. Porque eventualmente podrían decir, es que papá firmó, pero el papá estaba con un tubo acá y estaba en coma. O sea, estaba totalmente... Sí, y lo que hicieron fue ponerle la huella y la nota típica de que no podía firmar. Me reservo el nombre de esta televidente, pero plantea un caso interesante. Somos 5 hermanas, solo una ve por el estado y manutención de mi mamá. Si mi mamá hereda a esa hija, las demás no tienen derecho a la herencia.
más bien creo que lo plantea como pregunta, que ya ella dispuso que fuera solo de la hija que la mantiene. ¿Qué pasa en este caso? Totalmente válido. Yo puedo dejar todos mis bienes a una sola persona si quiero, a una institución si quiero, o sea, no hay ningún problema. Solo que tiene que hacerlo por testamento. Si no lo hace por testamento, no hay forma de evitarlo y todos los demás hijos, aunque no se hayan portado bien directamente, van a tener derecho. Y eso no significa que sea inamovible. O sea, si yo no me porté bien y dejé a mamá abandonada y no quisimos ayudarla nunca y solamente nos hizo cargo, cuando se hace la sucesión legítima, cuando abrimos la herencia, porque no hay un testamento, perfectamente esta persona que sí fue la que se portó bien, la hija que la cuidó y que la protegió siempre y que los demás eran ingratos, va y pone un proceso de indignidad dentro del proceso civil para efectos de que ellos no puedan heredar. Eso tiene que hacerlo entre los 4 años siguientes. Bien, aquí tiene Helen, dice, se puede impugnar un testamento, que ya nos explicaste que sí, pero ella plantea esto, si yo creo que mi papá está siendo manipulado por terceras personas en contra mía para excluirme de este testamento, ¿ella podría impugnar? Puede impugnarlo siempre y cuando haya un vicio. Vuelvo a lo mismo, o sea, si hay un problema cognitivo, si a mí me están obligando por violencia y puedo probar que fue por violencia, o sea, no, ya quitamos de la mesa el hecho de que yo tengo un problema de capacidad cognitiva, o sea, que estoy bien de la cabeza, pero me están con violencia doméstica, que es muy típico en adultos mayores también, lamentablemente. O sea, tengo un adulto mayor que ya tiene 90 años, está más débil, no trabaja, está con su pensión y vivo en la casa de mi hijo. Y mi hijo pues me maltrata, no me deja hacer nada y me está exigiendo. Si ella puede probar que él fue obligado a firmar en contra de su voluntad, por supuesto, lo deja sin valor. Y no es que deja sin herencia a ese señor, pero tienen que irse a un sucesorio. 2 consultas más, abogado. Si hay una propiedad, pregunta un televidente, ya sea casa, carro, locales comerciales, pero están prendados con una póliza de vida y como beneficiario está la esposa, ¿qué ocurre en este caso? Primero se pagan las deudas. Eso es lo primero. O sea, la deuda se va a tener que cancelar con la póliza. La póliza de vida, precisamente para eso se establecen cuando hay una hipoteca, una prenda o un tipo de estas cosas. Lo primero que hace el acreedor es, ejecuto la póliza, voy al banco para ver cuánto es lo que toca y parto la mitad. Entonces ese bien ya quedó libre de todo mal. Entonces, o sea, ya no tiene deuda como tal y ya se va a repartir de conforme lo haya dicho el testamento. O sea, si no hay póliza, entonces es diferente, porque si no hay póliza, lo que va a responder va a ser el bien. Entonces ahí podría ser que sobre dinero de la póliza de vida. Y esa póliza igual, o sea, queda ya el carro más lo que sobre de la póliza. Para ver si lo entiendo, abogado. Digamos, aquí que en este país la gente compra el carro y normalmente lo sostiene con una... está prendado, a ver, y pertenece a la agencia. ¿Ese carro podría colocarse en el testamento? Sin ningún problema. Pero el acreedor tiene derecho, primero, a que le paguen su deuda y cuando se pagó su deuda, que en este caso es la prenda, se distribuye lo que queda. Si lo que hizo fue rematar el bien, posiblemente no va a quedar nada del carro. Pero la pregunta que hacía el televidente va en línea de qué pasa si yo tengo una prenda y tengo una póliza de vida también. En ese caso, entonces, la póliza es lo primero que se ejecuta. Y la póliza siempre se hace por un monto mayor a la creencia, a la hipoteca o a la prenda. Entonces, generalmente la póliza lo que hace es cubrir ese saldo. Y a veces queda dinero, entonces habría que ver nada más si la póliza tiene un beneficiario, perfecto, sobraron 2 millones de colones de la póliza, pues van a ese beneficiario. Pero no se dijo nada sobre el vehículo, entonces ese vehículo pasa a la herencia total. Finalmente, Shailene Narváez dice, me han dicho que es más confiable un fideicomiso testamentario y que puedo trasladar todos mis bienes en vida. ¿Qué es mejor? A mí el fideicomiso testamentario no me encanta, o sea, sí funciona y es válido, es una figura como tal. No me encanta porque es más costoso, porque tengo que siempre pagarle un fiduciario anualmente, porque ya los bienes no están a mi nombre. O sea, los bienes salieron de mi esfera, de mi propiedad y pasaron a un fideicomiso. Y en ese fideicomiso entonces están en una administración diferente de un tercero. Y ya empieza un tema de que, o sea, yo ya no tengo control sobre lo que es mío. Yo quisiera tener control de lo que es mío hasta el último día de mi vida y sin pedirle permiso a nadie más. Claro. Don Benjamín, muchas gracias. No, María, a ustedes. Muchas gracias. Ha sido un espacio bastante interesante donde aprendimos mucho. Benjamín Gutiérrez es abogado especialista en Derecho Procesal. Si usted desea contactar al abogado y tiene más consultas aún, 2280-0606 es el número que pone don Benjamín a disposición o por medio del correo info@bgacorp.com. Ahí lo tiene. Feliz semana. Igualmente, muy amable. Muchas gracias.